Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 14 de septiembre para hablar, bueno, de varios temas con un senador del Pacto Histórico, porque hay varias noticias. Una de ellas, una reforma a medicina legal. Hablaremos de la gasolina y también de un acuerdo entre dos sectores políticos que son ideológicamente totalmente opuestos. Pero esto demuestra que cuando hay voluntad, las cosas se pueden hacer. Senador Gustavo Bolívar, bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Gracias, Diego. Muy buenas tardes. Bueno, senador Gustavo Bolívar, al tema de la reforma a medicina legal, ¿cómo será esta propuesta suya? Bueno, mira, el director de Medicina Legal y Medicina Legal es un apéndice hoy de la Fiscalía General de la Nación. Para darle más transparencia a la justicia, a los procesos de identificación y a muchos procesos forenses, básicamente, nosotros hemos considerado que Medicina Legal debería ser un ente autónomo, es decir, que ya no sea el fiscal general quien nombre al director de medicina legal, sino que el director general como ente autónomo sea elegido por un concurso de méritos y que esa entidad tenga su propio presupuesto, su propio accionar y que nosotros en el futuro podamos tener más garantías de transparencia en la gestión de medicina legal y no por injerencia a veces del fiscal de turno, por no citar aquí nombres. Y eso, por supuesto, también conllevaría, si va a haber una autonomía, su propio presupuesto, todo, uno pensaría también que cambiaría de nombre. Sí, se va a llamar Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero lo más importante del cambio, digamos, de convertirlo en un ente autónomo es que con base en un presupuesto nacional también se puedan mejorar los objetivos de medicina legal que hoy están en unos índices muy paupérrimos. Les cito dos casos, por ejemplo, aquí solo hay 7 laboratorios en medicina legal y en medicina legal solo operan 122 de los 1.143 municipios. Entonces, ¿qué pasa? No da abasto, no puede absorber, digamos, todo el trabajo que le están entregando hoy desde la unidad de víctimas de desaparecidos, de desapariciones forzosas y no, tampoco podemos identificar el número de cadáveres suficiente para darle a las familias que están esperando con angustia un resultado. Por ejemplo, hay 25.000 cadáveres sin identificar. Para citarle un caso, si este instituto se mantuviera como está hoy, en esa falta de inercia y también presupuestal, pues seguramente podríamos gastar 30, 40 años identificando 25.000 cadáveres. Todos los procesos son muy lentos. Y ahora que tenemos una justicia transicional, se hace muy importante para poder seguir avanzando en el tema de los desaparecidos, un instituto fortalecido, robusto, que tenga suficientes laboratorios, suficiente presencia nacional para que pueda también cumplir con este objetivo. Y uno podría pensar, senador Bolívar, que en medio de lo que se viene hablando en el país, que es la denominada paz total, en donde muy seguramente se va a conocer mucha más verdad de lo que ha ocurrido en el conflicto, en donde pues también se conocerán más casos de personas desaparecidas, medicina legal jugará un papel fundamental. Correcto, correcto. Digamos, por eso te decía que dentro de ese marco de una justicia transicional, donde la verdad que están contando, digamos, los diferentes actores, conlleva que medicina legal tenga que identificar cuerpos, que ir a exhumar cadáveres, porque ellos dentro del paradigma de la justicia transicional, que es permutar verdad por penas alternativas, pues ellos están delatando, están contando sitios donde supuestamente puede haber fosas comunes con cadáveres y de verdad que el instituto no está dando abasto con esa tarea, que es muy grande y va a seguir creciendo porque ahora van a abrir un nuevo caso, digamos que es el de las Fuerzas Armadas, y seguramente van a seguir apareciendo verdades. Con el caso de las FARC van a aparecer más verdades y cada verdad se traduce en víctimas, y esas víctimas de desaparición o de asesinato pues necesitan tener una respuesta de medicina legal. Y la realidad política en el Congreso en cuanto al apoyo de esta iniciativa, la bancada del Pacto Histórico se da por descontado, pero los otros partidos, ¿cómo están? Bueno, yo socialicé el proyecto primero que todo con el ministro de Justicia y a él le pareció muy bien. Y el ministro de Justicia también lo socializó con el ministro del Interior y digamos que en el gobierno hay consenso en que esto es un proyecto beneficioso para el país y en esa medida si el gobierno le da el mensaje a toda la bancada, pues es un proyecto que tiene todas las posibilidades de convertirse
en acto legislativo. Es una reforma No, claro, y es una reforma constitucional que en todo caso no va a generar más gasto para el país, es sencillamente una independencia. Exacto. El presupuesto que tiene hoy Medicina Legal se traslada a ese ente autónomo, pero sí pediríamos que, digamos, en vigencias futuras pudiéramos aumentar ese presupuesto para que aumente también el número de laboratorios, el número de entidades en los territorios, digamos, por lo menos en los de más alto índice de conflicto, para que también se pueda cumplir esa labor allá en el territorio. Bueno, pues estando claro este tema y como queda claro no generará ningún costo adicional, pues muy seguramente tendrá el apoyo de los partidos políticos. Hablando de los partidos, senador, quiero preguntarle, la semana pasada se conoció una foto histórica porque pues para nadie es un secreto las diferencias ideológicas que tiene el Pacto Histórico y el Centro Democrático, pero eso no ha dejado que esas diferencias los alejen del trabajo por la ciudadanía y ustedes han logrado ponerse de acuerdo para la reducción del salario. Yo creo que en eso, senador, todos los colombianos están de acuerdo y la verdad es ejemplar que ustedes estén haciendo este acuerdo sin importar sus diferencias. ¿En qué consiste ese acuerdo? Bueno, el acuerdo consiste en que por el clamor popular de los odiosos, digamos así, privilegios que tenemos los congresistas, pues de un tiempo acá nosotros hemos venido presentando proyectos para rebajarnos el salario, rebajarnos las vacaciones, para tener un régimen de inhabilidades un poco más estricto, pero esto nunca ha pasado porque los congresos, cuando llega el proyecto, dicen nosotros no legislamos en causa propia. Entonces yo presenté un proyecto para que nos bajaran el sueldo a partir de 2026 y obviamente la gente se indignó porque no entienden esa mecánica de que si uno le dieron duro por redes, ¿ah? Me dieron muy duro y además injustamente tengo que decirlo porque yo he presentado ese proyecto muchas veces y se mundió la mayoría de veces porque los congresistas me decían yo no legislo en causa propia y se me caía. Entonces para evitar ese argumento lo presenté a partir de 2026. Sin embargo, cuando ya nos unimos con el Centro Democrático, apareció la idea de grabar con una sobretasa los salarios, ahorita que en la reforma tributaria, los salarios de los congresistas, para que, digamos, de aquí a 2026, o sea, inmediatamente, una vez aprobada la reforma tributaria, es decir, desde el 1 de enero de 2023, que entra en vigencia, nosotros tengamos una rebaja del salario de 7 millones de pesos. Después de 2026, esa rebaja se va a fijar con un tope de 25 salarios mínimos, pero ya digamos que es una decisión tomada por las dos bancadas, como tú lo dices, es la primera vez que el Centro Democrático o las bancadas de oposición nos unimos con la bancada de gobierno para sacar adelante un proyecto, lo que garantiza, hoy lo puedo decir 100%, que ese es un proyecto que va a pasar en la plenaria, es decir, se va a convertir en acto legislativo o proyecto de ley. Pues mire que esta noticia, la verdad, senador Bolívar, es muy buena por dos razones. Primero, por supuesto, el Centro Democrático pues no va a apoyar al presidente Gustavo Petro, pero esto demuestra que si hay iniciativas que son positivas para el país, ustedes se van a poner de acuerdo a pesar de esas diferencias y sobre todo cumplirles a los colombianos, porque a final de cuentas los políticos se deben a los ciudadanos. Totalmente. Pero quiero agregar que el proyecto, que es una reforma del Congreso, contiene otros 3 artículos muy importantes que también combaten todos esos privilegios que tenemos. Por ejemplo, los congresistas tenemos 13 meses de sueldo al año y con y 4 meses de esos no los trabajamos, es decir, nosotros solo trabajamos 8 meses, trabajamos de marzo a junio y de julio a diciembre. Vamos a cortar esas vacaciones en 1 mes y medio, o sea que ya no serán 4, sino 2 meses y medio. O sea que la legislatura arranca el 1 de febrero y termina el 20 de junio y luego empieza el 20 de julio y termina el 20 de diciembre. Entonces, también acortamos las vacaciones, también nos quitamos una parte del sueldo y hay otras dos cosas muy importantes. Una, vamos a combatir muy fuerte el ausentismo, porque antes, para citarte un ejemplo, como están hoy las normas en la ley quinta, quien falle 6 veces en un semestre pierde la investidura, pero solo a plenarias, no incluían las comisiones. Nosotros ¿qué hicimos? Ampliar a 6 fallas al año, es decir, al semestre se borraban las fallas y volvía a empezar el contador. No, ahora el que falle 6 veces en el año, incluidas las comisiones, pierde la investidura, pierde la curul. Es decir,
Si yo fallo 3 veces a comisión y 3 veces a la plenaria durante el año, obviamente sin justa causa, ahí ya se da la pérdida de investidura. Eso es un tema que para golpear fuertemente el ausentismo, que siempre ha sido uno de los grandes problemas del Congreso. Y una cuarta, que es que vamos a castigar muy duro la mermelada o el recibo de prebendas por parte de los congresistas, porque ustedes también saben que de tiempo atrás, y esto es una práctica común, los congresistas reciben prebendas para votar o incluso para abstenerse de votar por ciertos proyectos que tienen intereses particulares e incluso intereses del Ejecutivo, la famosa mermelada. Entonces, ni mermelada, ni vacaciones largas, ni el sueldo altísimo que teníamos, y nosotros, digamos, a partir de que promulguemos esa ley, podemos decir que fuimos el primer Congreso de muchos años que fue capaz de autorregularse, de autorreformarse. Y en el tema de las camionetas, senador, ¿hay algo contemplado? Porque ese es otro asunto y es bueno aclarar. Por supuesto, hay quienes por su tarea y en algunas regiones del país requieren el esquema de seguridad. Hay otros congresistas que por su labor o lo que han hecho también lo necesitan para poder estar tranquilos. Desafortunadamente tenemos problemas de seguridad en el país, pero vemos otros congresistas que no lo necesitan, senador, y vemos algunos de ellos que desafortunadamente los escoltas son para cargar el bolso, para otras cosas, y pues deberían estar realmente estos hombres que son experimentados en seguridad, en cuidar, por ejemplo, a los líderes, por ejemplo. Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que es un tema complejo porque saber quién lo necesita y quién no es muy difícil, porque por lo regular todos van a decir que lo necesitan, y si llegara a pasarle algo a algún congresista que dijo que sí lo necesitaba y resulta que le sucedió algún atentado, me imagino que eso va a desembocar en un problema muy grave, pero lo ideal es que ninguno tengamos camioneta en el futuro, muy rápido, si podemos lograr la paz. ¿Por qué? Porque la mayoría de congresistas en el mundo no tienen 2 camionetas, y eso es una aberración, el gasto de esas camionetas. Yo no tengo la cifra, pero alguien me dijo que podrían costar cada una el alquiler, porque además no son compradas, 17 millones de pesos al mes. Sí. Si uno multiplica eso por 48, creo que da el precio de la camioneta y sobra plata. Entonces ahí también hay unos contratos ahí bien extraños que seguramente vamos a investigar. El director de la UNP me ha dicho que quiere meterle mucha investigación a esos contratos de estas camionetas porque nos parece exagerado el costo, pero por lo menos que tuvieran una, pero es que son 2, imagínate. ¿Cuántos carros caben en una cuadra? Puede que quepan 15, imagínate, son 600 camionetas, somos casi 300 congresistas, 600 camionetas, eso es una aberración completa. Pero como te digo, hay territorios y donde es imposible andar sin camioneta blindada. Hubiéramos tenido muchos episodios por lamentar, pero yo creo que por lo menos la de Bogotá sí nos la podríamos ahorrar, porque pues obviamente en Bogotá no hay los mismos problemas de violencia que tienen los territorios. De acuerdo. Bueno, lo importante es que si dan ese paso en la reforma tributaria con el tema salarial, va a ser un gran avance. Senador, también estando claro este tema, quiero preguntarle por la ministra Irene Vélez, a quien la verdad se le ha dado, llamémoslo así, garrote, ha tenido algunas equivocaciones. Yo creo que nadie ha puesto en duda que es una mujer capaz, que tiene una excelente hoja de vida, pero al parecer, senador, en los temas de la cartera, no tiene una experticia. ¿Qué opina usted sobre lo que ha pasado con ella? Pues mira, yo lo que sé es que Gustavo Petro puso en esa cartera, que es una de las más sensibles, porque si ustedes analizan el discurso de Gustavo Petro durante su campaña, el cambio climático, la transición energética marcó gran parte, digamos, casi transversal a todo el discurso. Y yo sé que si la puso ahí porque él sabe que tiene las capacidades. Es una mujer muy preparada, digamos, a nivel académico tiene todos los estudios y todas las credenciales. Lo que pasa es que yo, como se lo dije aquí a varios congresistas, cuando uno empieza, primero que todo, pues tiene cierta inseguridad, uno puede tener hasta pánico escénico, que es una cosa real que le puede suceder a uno. Yo hay veces he tenido temas muy claros en la cabeza, pero cuando veo 20 micrófonos me bloqueo, eso puede pasar. Y yo pienso que ella ya se estrenó mal, digamos, ante la prensa, ante los medios, pero anoche tuvo una lúcida intervención en la plenaria, porque digamos,
ya él se estaba enfrentando era a 100 senadores y digamos que al Senado siempre llegan un poco políticos mucho más avesados, que llevan más tiempo en la política, etcétera. Y tengo que decirlo, y lo puse en un tuit hoy, que lo hizo muy bien, habló con mucha seguridad, con mucha sapiencia de su sector, nos demostró que sabe. Y anoche yo quedé muy tranquilo, ¿verdad?, con la ministra, y no me cabe duda que va a ser una gran ministra. Pero usted no cree, senador, que de pronto el error también está un poco en los asesores. Por supuesto, también cuando un ministro llega a conocer un sector, llega a conocer un estado, pero los asesores justamente están para eso y digamos que la labor justamente, la construcción de un ejecutivo de pronto de personas que no son visibles justamente son esos asesores que están al lado de los funcionarios para que justamente puedan tener el país en la cabeza, ¿no? Sí, digamos que cuando uno brilla, lo digo por experiencia propia, cuando el senador brilla, el ministro brilla, es que está bien asesorado. Entonces, uno tiene que dar ese crédito porque en la medida en que uno reciba buena información, buenos insumos, llamamos nosotros, en esa misma medida uno va a lucir. Y es posible, yo no quiero lanzar aquí una acusación temeraria contra los asesores que ni los conozco de la ministra, pero de pronto pudo haber fallado por esa parte también. Bueno. Pues y entonces, con el tema de la gasolina, senador Bolívar, ¿qué va a pasar? Hay mucha Este es un preocupación. tema álgido. Pues yo lo que le digo a la gente es que ellos están acostumbrados a un tipo de político que maquilla la realidad, que les dice mentiras. Si quieren escuchar verdades, escúchenlos. Nosotros les decimos la verdad, porque si uno le miente a la gente para ganar votos, para ganar aplausos, pues es muy fácil, pero eso se revienta en algún momento. Entonces yo lo que les digo, nosotros les estamos diciendo la verdad, lo que encontramos. Y no es por ponerle el espejo retrovisor ni echarle la culpa al anterior, como lo han hecho todos, sino que es una verdad de apuño. Hay un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina, que no es de Petro, que no nos lo inventamos nosotros, que está ahí, que las calificadoras de riesgo conocen y le están sumando esos 2.7 puntos del PIB al déficit que ya había de 5.3, entonces estamos llegando a un déficit de 8 puntos, que es muy delicado para las calificadoras de riesgo. Entonces, para que la gente me entienda, no, yo soy el mensajero, me están crucificando por decir la noticia. La gasolina debería, yo no digo que la vamos a poner en ese precio, debería estar hoy por encima de los 16,000 pesos según la fórmula que tampoco me inventé yo para establecer el precio, que se basa en el precio internacional del petróleo y también en la tasa representativa del mercado. Digamos, son de las dos variables que más inciden en el precio. Pues obviamente con dólar a 4,000 y pico, más barril del petróleo a 100 y pico de dólares, pues obviamente nos da una tasa de precio superior a la que tenemos. Le voy a decir la media internacional. Hoy el petróleo a nivel internacional en promedio está a 5.20 dólares. Y en Colombia está a 2 dólares con 2.1, 2.10. Menos de la mitad. Entonces, ese déficit que produce, nosotros tenemos que pagárselo a un fondo. Y ese fondo no tiene ese dinero, Duque no se lo pagó. Entonces, ¿qué hizo? Nos dejó la deuda y nosotros tenemos que pagarla. Y para pagarla tenemos que subirle el precio a la gasolina. Ahora, el presidente no es un irresponsable. Sabe que no puede llegar hoy a hacer una alza de 1,000 pesos, ni de 2,000, ni de 3,000, porque eso generaría, digamos, una alza también de la inflación. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, con calma, hay que pagar ese dinero, ya la deuda está, lo vamos a pagar. Pero ¿qué hay que hacer? Primero, seguir soportando los subsidios a la CPM, porque el diésel, digamos, el que mueve la mayoría de camiones, creo que el 97% de la carga en Colombia se mueve con diésel. Y si nosotros mantenemos el precio del diésel, pues podemos mantener también el precio de los alimentos, digamos, por lo menos lo que castiga el transporte de los alimentos en el precio de la canasta familiar. Y a la gasolina sí hay que subirle por dos razones fundamentales. Una, porque hay que pagar esa deuda. Es que el hecho de tener la deuda y aplazarla no quiere decir que no haya que pagarla. Y podríamos hacernos los locos como se hizo Duque. Digo, yo no pago esta y que la pague Petro. Y nosotros podríamos hacer lo mismo, no hay problema. Y que la pague el presidente después de 2026, que ya seguramente van a ser 150 billones en déficit. Pero eso es irresponsable porque el mundo hoy ya sabe que en Colombia hay esa deuda y esas calificadoras no nos van a devolver el grado de inversión mientras no paguemos esa deuda, porque el déficit lo que genera es desconfianza de los mercados. Entonces, honradamente, para que la gente sepa, le estamos diciendo la verdad, no nos gusta mentirle a la gente y esa es la realidad hoy.
tenemos un déficit muy grande que hay que pagar y que se paga con un alza de la gasolina. Entonces esto quiere decir, habrá un aumento a la gasolina, eso no está en discusión, pero será de manera gradual. Muy gradual y muy moderado, o sea, no lo van a sentir, pues, no lo digo de forma despectiva, pero también hay un dato del Fondo Monetario Internacional que lo vimos ayer, y es que los deciles 7, 8, 9 y 10 de los más ricos de la población, digamos nosotros, si dividimos la población en 10, los deciles 7, 8, 9 y 10 consumen el 67% de la gasolina. Es decir, ese subsidio, miren lo grave, ese subsidio que le estamos dando a la gasolina le está llegando mayoritariamente a los más ricos de la población, el subsidio. Y también le está llegando a los narcotraficantes, que es un tema que no es menor. Yo ayer lo dije, para fabricar 1.218 millones de 1.2 millones de toneladas de cocaína que produce Colombia hoy, se necesitan 520 millones de litros de gasolina. O sea que también estamos subsidiando a los narcotraficantes pobrecitos que no tienen plata para que puedan producir su cocaína. Eso no tiene razón de ser. Y si vamos más allá, en Nariño, que es donde se produce la gran parte de esas 1.200 toneladas, la gasolina es subsidiada, porque por ser territorio de frontera, hay un precio mucho más barato, creo que está como en 7.500 pesos. O sea, el narcotraficante se beneficia del subsidio de la gasolina y también del precio de frontera, porque hoy en Nariño, pues obviamente Tumaco y todos estos sectores hay muchos laboratorios y por ahí se saca también la cocaína en submarinos y se produce gran parte de esa cantidad que le dije que produce Colombia al año de cocaína. Se subsidia y además usted sabe la millonada, un kilo de coca lo que vale en Colombia, al pasar a otro continente las cifras son millonarias, eso sí. Correcto. Es absolutamente las cifras que deja desafortunadamente. Y mira, te doy un dato que me ha dado en los medios, porque yo como vivo recolectando datos para poder contarle las cosas. Nariño, para darte un dato, no lo tengo aquí muy claro, pero sí tengo la proporción. Nariño hoy tiene más estaciones de gasolina que Bogotá en proporción, y que Medellín y que muchos departamentos. ¿Por qué Nariño tiene, por ejemplo, en Barbacoas, si me puedo recordar algunos municipios de Nariño tienen a veces más estaciones de gasolina que carros? Eso es aberrante. ¿Quién les da la licencia? El gobierno. Por eso es que nosotros decimos esto es un narcoestado. Porque esas estaciones de gasolina, ¿por qué se instalan mayoritariamente en esos lugares? Pues porque ahí está el narcotráfico y la gasolina es un insumo para la fabricación de cocaína. Y entonces vemos que allá hay más bombas en Nariño que en Bogotá. Argelia, Cauca, 17 estaciones de gasolina por un pueblo. Eso no tiene, digamos, esas son las suspicacias. Ya deberían las autoridades ir a mirar qué es lo que está pasando allá. Pues la respuesta es obvia, están sacando la gasolina para fabricar cocaína. Pues sí. Senador Gustavo Bolívar, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Siempre es un gusto conversar y así, charladito de varios temas. Bueno, Diego, mil gracias a ustedes. Un abrazo. Senador, que esté muy bien, un abrazo. Y para ustedes también, gracias por estar con nosotros. Recuerden, ingresen a www.semana.com para estar informados de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Nosotros nos encontramos a través de nuestras redes sociales, porque recuerden que estamos a tan solo un clic de distancia. Que estén muy bien.